Hemos estado teniendo tiempos de ministración, hemos estado impartiendo la palabra del Señor no solo en la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Dios me ha permitido pues ir a algunos pueblos en estos últimos 15 días a impartir la palabra del Señor y hemos estado viendo la gloria del Señor. Y creo que estamos viviendo tiempos maravillosos en la presencia de Dios, tiempos impresionantes del Espíritu Santo, y creo que Dios está interesado en que toda la iglesia se vea involucrada en este mover, porque es un mover no para personas seleccionadas, no para personas simplemente con un llamado, porque a veces se comete el error de pensar de que la presencia de Dios o la manifestación del Espíritu Santo, las manifestaciones divinas del Señor, solo están para aquellos que han sido seleccionados, han sido escogidos para un llamado. Una de las cosas que usted debe entender, amada iglesia, pueblo del Señor, que la presencia de Dios, el Espíritu Santo, está a la disposición de todos aquellos que han creído en Jesucristo. Si usted es un creyente de Jesús, usted debe tener al Espíritu Santo en su vida. Recuerdo que una ocasión el apóstol Pablo fue a una de las iglesias, a la iglesia de Éfeso, y dice la Biblia que habían unos discípulos ahí, y habían 12 discípulos, y les preguntó a él si habían sido bautizados en el Espíritu, y él dijo que no. Él dijo que ellos dijeron que no, que solo conocían el bautismo de Juan, que de hecho el bautismo del Espíritu, de hecho no conocían el Espíritu Santo. Y dice que el apóstol Pablo les impuso las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Profetizaron, hablaron otras lenguas. El asunto es que tenemos una gran cantidad de personas que creen en Jesús, creen en Jesucristo. Ellos son salvos, son personas salvas, pero no han tenido esa manifestación del Espíritu Santo. Y Dios está interesado que esa manifestación se dé en cada uno de sus hijos, en aquellos que han creído. Y esta hora vamos a hablar sobre un tema, sanidad divina. El tema que hemos estipulado es que es referente a que en los últimos tiempos estamos viendo que hay mucha gente enferma en la iglesia misma está enferma, el pueblo de Dios está enfermo, pero a veces ignoramos cuál es la voluntad de Dios hacia su pueblo en cuanto a la sanidad. ¿Acaso Dios está interesado en que su pueblo esté sano? ¿Acaso Dios todavía hace sanidades? Creo que eso lo estuvimos viendo hace unos programas atrás, estuvimos hablando de la sanidad. Hablábamos de cuál es la voluntad de Dios en referente a la sanidad. ¿Acaso Dios todavía puede sanar en este tiempo? En esa programación hablábamos sobre eso. Todavía los milagros se dan ahora, los milagros de parte del Señor. ¿Acaso Dios está interesado en que su pueblo, en que sus hijos estén sanos? Todavía Dios puede manifestarse en una iglesia, en una congregación, a través de un ministro, a través de un siervo de Él, para hacer milagros. Vamos a ver entonces esta tarde todas esas referencias, porque hay referencias bíblicas sobre la sanidad. Podríamos contar muchos, quizás por no decir miles de versículos bíblicos en el Nuevo Testamento, que la Biblia habla de sanidad, que habla de que gente fue sanada, de que Jesucristo en su ministerio hizo sanidades, que llegaba a pueblos donde había mucha gente enferma y todos eran sanados. La voluntad de Dios es que todos seamos sanos, que todos estemos sanos, que todos estemos con salud, que estemos sanos, no solo de nuestro espíritu y de nuestra alma, sino también de nuestro cuerpo. De hecho, hay enfermedades que son producidas por cosas que hay en el alma, por ataduras del alma, por ejemplo, por gente que está enferma por asuntos de que no quiere perdonar, no quiere soltar el perdón por alguna herida que le causaron, no quiere perdonar. Personas que vienen amarradas desde su niñez por una herida que le provocaron en su niñez, y son personas que viven enfermas. De hecho, la enfermedad que llevan espiritual la demuestran externamente o en el cuerpo. Vamos a ver entonces el libro de Hechos, capítulo 10, verso 38, dice la palabra. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias en esta hora. Señor, en esta tarde no es una tarde más, no es un programa más. Hemos venido con una expectativa y con una fe, Señor, con una fe grande de que tú vas a hacer cosas grandes en esta hora. Padre, abrimos las puertas para la sanidad en esta tarde. Abrimos las puertas a tu Espíritu Santo para que traiga sanidad a los cuerpos esta tarde.
Desde ya, Padre, declaramos que tú traes sanidad sobre las personas que nos estarán viendo, Señor, que nos están viendo ahora. En el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que tú traes liberación, Padre eterno. Tu voluntad es que todos estemos sanos, que todos estemos bien, que todos, Señor, prosperemos en espíritu, en presencia tuya, en el alma, pero también prosperemos en todas las cosas. En esta hora, Señor, desde ya atamos y ligamos la enfermedad sin importar cuál sea, sin importar, Señor, en qué parte del cuerpo se encuentre, la atamos y la ligamos. Y si hay enfermedades producidas por demonios, ahora mismo atamos y ligamos a ese demonio en el nombre de Jesús y le ordenamos que salga fuera. En esta hora, Señor, gracias. Le estaba diciendo, hermanos, que dentro de la voluntad de Dios es que todo su pueblo esté sano. Sabe que cuando el pueblo del Señor, cuando la iglesia está enferma, cuando hijos de Él están enfermos, y son personas sobre todo llamados al ministerio, llamados a servir en la obra de Dios, la obra de Dios deja de funcionar correctamente porque las personas por la cual la obra de Dios está caminando están enfermas, están atribuladas, están siendo presas de alguna enfermedad o oprimidas por un ataque que probablemente sea un ataque de incluso demoníaco. Debemos de saber que la enfermedad es una opresión, es un ataque demoníaco. Debe de comprender usted, y si usted lee las escrituras se va a dar cuenta que en el reino de Dios no hay enfermedades. Es más, el concepto que muchas veces nosotros hemos tenido sobre Dios, de que Dios nos puso una enfermedad, o de que esta es la voluntad de Dios que esté enfermo, eso no es de Dios, eso no es de la Biblia, eso tiene que ser del infierno. En ninguna parte de la Biblia me he encontrado yo que hay personas que estuvieron enfermas por voluntad de Dios o porque Dios les puso la enfermedad. Dios no tiene enfermedades y tampoco anda buscando personas mientras estos hacen algo que no está bien y Dios les encaja una enfermedad. No, Dios no tiene enfermedades en el cielo, por lo tanto no puede ponerle una enfermedad a nadie. Dios no tiene enfermedad, así que descartamos esa posición de que la voluntad de Dios es que esté enfermo. De seguro Dios me quiere ver enfermo. Yo he escuchado de la boca de gente que incluso es cristiana, estoy hablando con gente cristiana, estoy hablando con gente dentro de una iglesia que incluso están en un ministerio que dice, es que Dios de seguro quiere que yo esté enferma o esté enfermo. Hermano, Dios no quiere que usted esté enfermo. Dios no quiere que usted esté sufriendo por una enfermedad. Cuando el ciego Bartimeo se acercó a Jesús y gritaba, ten misericordia de mí, hijo de David, ten misericordia de mí, hijo de David. Y dice que el Señor le preguntó, ¿qué quieres que haga? Y le dijo, quiero ser sano. Si tú quieres, le dice, yo quiero ser sano, si tú quieres puedes sanarme. ¿Y sabe qué respondió Jesús? Sí quiero. O sea que eso es una muestra de que sí quiere Dios sanar a su pueblo. Él quiere sanar a su gente. Pero muchas veces nosotros no creemos que Dios nos puede sanar. Le tenemos más fe, y con esto no voy a decir que usted no puede visitar un doctor, que usted no puede visitar una clínica, pero a veces tenemos más fe al doctor, al que nos atiende, al que nos chequea todo el tiempo, en vez de tenerle fe al poder del nombre de Jesús. A veces le tenemos más fe, yo hablaba de eso en la iglesia, le tenemos más fe a una Panadol para que nos quite un dolor de cabeza, para que nos quite una gripe, que de hecho una gripe, ¿verdad?, es producida por los cambios climáticos y todo eso. Son enfermedades, le llamo yo, naturales. Eso es indiscutible. Pero hay enfermedades que tienen un trasfondo espiritual. Hay enfermedades producidas por enfermedades del alma, producidas por espíritu. De hecho, Jesucristo en muchas ocasiones sanó enfermedades espirituales demoníacas. Por ejemplo, hay un caso en la Biblia de un joven que fue llevado por su padre a los discípulos para que estos echaran fuera el demonio que estaba atormentando este muchacho. Y el problema que tenía este muchacho era que era epiléptico y caía. Muchas veces el demonio lo tiraba al agua, muchas veces lo tiraba al fuego para que se quemara. Y dice la Biblia que fue llevado a los discípulos y los discípulos no pudieron sanarlo. Entonces el padre de este muchacho le dijo a Jesús, lo traje a tus discípulos, no pudieron sanarlo. Y el Señor se molestó con ellos y les dijo, ¿hasta cuándo voy a soportar a esta generación de incrédulos? Mire esta palabra de Jesús. El asunto el contexto habla de una sanidad, habla de algo que los discípulos no pudieron hacer. Habla de algo que los discípulos no pudieron echar fuera. Se trataba de una enfermedad producida por un demonio. La epilepsia a veces va a ser
producida por algo natural, por algún problema en el cuerpo, pero hay epilepsia que es producida por demonios. Para que haya gente, de repente tiene ese problema de epilepsia, es una enfermedad, no necesariamente tiene que ser un demonio que la produce, pero sí hay enfermedades de la epilepsia que la producen los demonios. Entonces Jesús dice, ¿hasta cuándo voy a soportar a esta generación de incrédulos? ¿A quiénes les está diciendo? Le está diciendo a los discípulos. La razón fue que ellos no pudieron echar fuera la enfermedad o el demonio mismo que había en ese muchacho. Entonces, Dios mismo, cuando mira una situación similar a esta, que no podemos nosotros, muchas veces estamos dudando de ver un milagro en nuestras vidas, Dios dice, ¿hasta cuándo lo voy a soportar, generación de incrédulos? Porque Dios quiere que nosotros nos atrevamos a creerle que para Él no hay nada imposible. Mire, yo no sé, pero nosotros los predicadores tenemos que hacer algo. De predicar sobre un tema hasta que nosotros primeramente creamos a eso que estamos predicando. Porque yo puedo estarle hablando de sanidad y no creer a la sanidad. Y Dios quiere que mi fe tiene que tener un crecimiento, que tenga un crecimiento en Él. Que algo, si yo estoy predicando algo, yo lo tengo que creer primero para que eso algo que yo predico se pueda hacer vida, se pueda hacer real en mi vida. Y así poderlo compartir con aquellos. Si nosotros no tenemos fe, incluso como predicadores, de que Dios puede hacer un milagro, tenemos que hablar y seguir creyendo y seguir predicando el mismo mensaje hasta que nosotros lo podamos creer. Decía un predicador hace un tiempo, usted quiere que Dios lo use en sanidades, usted quiere que Dios lo use en milagros y está predicando en milagros, pero no pasa nada. Lo que usted necesita es creer primeramente a eso que está predicando. Y si no puede creer en el primer mensaje de lo que usted está predicando, vuelva a predicar el mismo mensaje. Y si no puede creer en al segundo mensaje del mismo tema de la sanidad, vuelva a predicar el mismo mensaje la tercera vez, hasta que usted se sienta convencido de que ese mensaje que dio es real y que Jesús puede hacer milagros. Porque hablar es fácil hablar. Es fácil hablar del tema de la sanidad. Es fácil hablar del tema de los milagros. Pero creer a eso realmente... Yo como predicador creo realmente que Jesús puede hacer milagros. ¿Realmente Jesús puede manifestarse y hacer un milagro en mi vida? Yo creo que todos hemos visto algún milagro en nuestras vidas. De alguna manera todos hemos sido sanados, incluso los predicadores hemos sido sanados de algo. Cuando yo tenía 4 meses de haberme convertido al Señor, el Señor me sanó de la gastritis, pero una gastritis avanzada que considero yo que ya se había convertido en una úlcera, porque yo no podía beber ni agua helada, no podía probar sal, no podía beber fresco, no podía café, el chile, eso todo me hacía daño. Incluso yo caminaba con una agrura todo el día y un dolor en mi estómago. Si no había comido tenía el dolor, y si comía sentía también el dolor. Entonces era una gastritis horrible, tremendo. Y recuerdo que en un evento de jóvenes, que apenas tenía como 4 meses de haberme convertido al Señor, en un evento de jóvenes empecé a orar y yo empecé a sentir como un fuego dentro de mí, que estaba haciendo una operación adentro. Yo no sabía que Dios me estaba sanando. Y yo empecé a llorar y a sudar en mi cuerpo, a sudar. Y cuando yo dejé de orar, pues me sentí diferente. Bueno, no entendí realmente que me habían sanado de la gastritis. De hecho, ni pedí que me sanara el Señor. Créame, se lo aseguro, delante de Dios. Yo no estaba pidiendo por sanidad, simplemente estaba orando. Y recuerdo que me fui a una glorieta de aquí de la colonia. Y me fui a beber un refresco. Y otras veces cuando yo bebía refresco, sobre todo fresco como Coca-Cola, Pepsi, yo sentía como cuando caía ahí en la herida, porque es una llaga eso, la gastritis es una llaga que se hace. Yo sentía como que era ácido el que me caía cuando yo bebía refresco. Y recuerdo que cuando yo me estaba bebiendo fresco no sentía nada, y dije, yo fui sanado, porque yo sentía ese fuego. Yo sentía ese fuego mientras estaba orando. Y dije yo fui sanado, y se lo compartí a una hermana y le dije, fíjate que creo que Dios me sanó. Y me dijo, no dude de eso, declare que usted es sano. Y para la gloria del Señor, hermanos, desde entonces yo no tengo problemas de gastritis, agruras y nada de eso. Claro que también Dios quiere que nosotros nos cuidemos, porque a veces abusamos también. Los excesos son malos. Los excesos, hay cosas que bebemos, que comemos, que los excesos son malos, y tenemos que cuidar nuestra salud también. Pero lo que le quiero decir, que de alguna manera Dios, en su misericordia, en algunos ha hecho milagros. Y le podría contar de otras cosas que Dios ha hecho en mi vida. Pero Dios quiere vernos sanos a todos, para que estemos funcionando. Recordemos, mire, iglesia del Señor, usted que me está viendo, nosotros somos miembros de un cuerpo.
Y el cuerpo que representamos no es cualquier cuerpo, es el cuerpo de Jesucristo. Y no puede ser posible que el cuerpo de Jesucristo esté enfermo. De hecho, cuando Cristo anduvo en esta tierra, Él no sufrió enfermedades. Le voy a decir por qué no sufrió enfermedades y no podía sufrir enfermedades. Jesucristo fue tentado en todo, sí. Las tentaciones, probablemente todas las tentaciones que tienen que ver con lo inmoral vinieron en contra de su vida, pero no hubo pecado en Él. Pero Jesús no fue tentado en cuestiones de enfermedad, no fue tocado por enfermedad, porque su sangre tenía que estar perfecta, intachable, sin mancha, para poder derramarla en la cruz por todos nosotros los pecadores. Entonces Jesucristo no fue tocado por enfermedades. Jesucristo nunca supo que era tener una gripe, ni tan siquiera una gripe. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que llegar a la cruz, era el Cordero de Dios sin mancha que tenía que llegar a la cruz. Y Él murió siendo perfecto en todo, aún su sangre era sin mancha, era perfecta, no había enfermado nunca. Pueden imaginar que esa sangre está tan viva y tan eficaz todavía que nos puede limpiar de pecados y nos puede limpiar de toda enfermedad. Me enviaron un video esta mañana y una persona que estudió la sangre de Cristo, la llevó a un laboratorio y cuando checaron la sangre, los científicos no sabían, los científicos eran judíos, no sabían qué sangre estaban checando. Lo sorprendente fue cuando empezaron a checar la sangre. Era una sangre que había estado seca, pegada en ropa que se guardó. De hecho, la túnica, el manto que Jesús usó cuando quedó doblado en la tumba, quedó sangre ahí. Y esa sangre estaba seca, pero la volvieron a que recobrara ¿cómo se llama? La función que la sangre tiene, o sea, el mismo, cuando nosotros nos cortamos y que sale, hicieron una fusión ahí, ya vieron una sangre normal, como cuando uno se corta y sale la sangre. Hicieron el chequeo. Y lo sorprendente fue que cuando vieron los cromosomas, solo habían 23 cromosomas. Y es imposible que hayan 23 cromosomas porque normalmente, cuando nosotros los seres humanos, cuando hay una conexión en lo que es la relación sexual, el hombre pone una X y la mujer otra X, pero la mujer pone 23 y el hombre 20. O sea que por todo se hace 43, 44, pero solo había 23 cromosomas. Entonces no se pueden explicar, y dijeron los judíos, pero esta sangre ¿de quién es? Van a preguntar. Y lo sorprendente fue que los científicos descubrieron que esa sangre que estaban checando todavía tenía vida. ¿Se puede imaginar? Entonces, la sangre de Jesús todavía sigue viva. Entonces, esa sangre todavía, Él ya no está aquí. Han estado buscando información de su sangre, y esa sangre que aparece seca en el manto, en las ropas que quedaron ahí en la tumba, todavía esa sangre tiene vida. Puede imaginarse la pureza que había en la sangre de Jesús. Entonces nosotros somos miembros, le decía, del cuerpo de Cristo. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo no puede funcionar correctamente en esta tierra si nosotros, los que somos miembros, estamos enfermos. Necesitamos gente sana en el nombre de Jesús. Necesitamos gente sana. La voluntad de Dios es que usted esté sano. Iglesia, usted no puede estar dejando robar por Satanás. Desde el momento que usted, hermano, va a una clínica a pagar miles de lempiras por una enfermedad que está sufriendo, le están robando. ¿No le sale mejor creer al Señor? ¿No le sale atreverse a creer a Dios? ¿Qué pierde usted? Usted ya está enfermo. Póngase a pensar usted ya está enfermo. ¿Qué pierde con confiar en el Señor que puede hacer un milagro? ¿Qué pierde usted? Nosotros los predicadores, ¿por qué a veces no miramos a la gente sana? Porque no oramos por ellos. Una vez le preguntaba al Espíritu Santo, ¿por qué la gente no sana, Señor? ¿Por qué la iglesia sigue enferma? Está enferma la iglesia. Y me dijo, porque ustedes no oran. Tenemos que empezar a orar. Mire, tenemos que empezar a dejar los métodos, las estrategias humanas, y empezar a meternos de verdad en el fuego de Dios para empezar a ver las maravillas impresionantes que la iglesia primitiva
tuvo acceso. ¿Por qué la iglesia del siglo XXI no tiene esos accesos espirituales como la iglesia primitiva? Por lo mismo, porque hay más humanidad en los ministerios, hay más visión humana, hay más estrategias humanas, hay formatos humanos y no hay un formato del Espíritu Santo. Los discípulos se movieron bajo un formato del Espíritu Santo. Ahí no había lugar para meter las manos, ahí no había lugar para meter la humanidad de nadie, ahí no había lugar para meter la mente de nadie ahí, la mente humana de nadie, porque solo la mente de Cristo, la mente del Espíritu Santo hacía las cosas que se vieron en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era una iglesia explosiva, una iglesia llena de milagros, llena de maravillas, llenos de señales, de prodigios, impresionantes. Cuando los discípulos entraban, ahí dejaban encendido ese lugar. Entonces necesitamos un fuego de sanidad, un fuego de que hayan milagros. Dice la Biblia en Marcos capítulo 6, versículo 56. Y donde quiera que entraba en aldeas, hablando de Jesús, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Oiga, todos los que le tocaban. Necesitamos tocar al maestro una vez más. ¿Y cómo podemos tocar al maestro? Se puede preguntar. Con la fe. Nosotros tenemos que tocar al maestro con nuestra fe, aferrarnos a la fe y decir: Señor, he estado sufriendo, ya llevo 15 años con lo mismo. Hay gente que ya se acomodó. Y una de las cosas que usted tiene que empezar a hacer, y le voy a enseñar los pasos a seguir para poder ser sano. Primero, aferrarse a la fe en Jesucristo, que Él es su sanador. Él es su sanador. No dude, Jesús es su sanador. No es el doctor, no es la enfermera, la doctora corazón, no es nadie, no es el brujo, no es la ruda, el baño de ruda que se va a hacer la limpieza que le hicieron, no. Es el nombre de Jesucristo. Es el nombre, no hay otro nombre, dice la Biblia, bajo el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre fuera de Él. Debe de entender que no es un santo, no es una persona en sí, no es nadie de la historia bíblica, solo Jesús. No es nadie en la tierra, no es su pastor, no es el líder, no es el profeta, no es el evangelista, es Jesús. Aférrese a Jesucristo, no importa cuántos años lleva. El paralítico de Betesda llevaba 38 años de estar paralítico y esperando un milagro, esperando un movimiento de agua, porque descendía un ángel para mover las aguas y él no podía entrar porque era paralítico. 38 años en una condición tremenda. Quizás él ya estaba acomodado a esa situación. Quizás cuando lo iban a poner ahí decía: pues, probablemente hoy sea el día de mi milagro. De alguna manera él mantuvo su fe, aunque mantuvo tanto tiempo esa enfermedad, mantuvo su fe, aunque la fe la tenía quizás en una manera que de alguna manera era beneficioso para otros, pero Dios tenía un plan para ese paralítico, que el milagro iba a ser diferente con él. Cuando Jesús aparece ahí en el estanque de Betesda, ve a este paralítico y le pregunta que si quiere ser sano. Y le dice: sí, Señor, pero no puedo llegar allá porque antes que yo llegue ya otro ha llegado. Y le dijo: toma tu lecho y anda. Así de sencillo. 38 años después, no importa cuánto tenga la enfermedad, 15, 10 años, pero usted no tiene que dejar de confiar que su milagro puede ser hoy. No tiene que dudar, tiene que creer en el Señor. Segundo paso, tiene que hartarse de la enfermedad. El primer paso es aferrarse a la fe. Segundo paso, hartarse de la condición que está. Yo no sé si usted ya se acomodó a esa situación. Yo no sé si usted ya está acomodado y dice: ya no confío, ya perdí la esperanza. Yo me voy a morir de esta enfermedad. Hay gente que así dice: yo voy a terminar así, de esta enfermedad voy a morir. No, yo no le veo otra cosa. Ya me resigné a morir así. Yo quiero decirle algo en el nombre de Jesús: no se resigne a morir así. No se muera de esa enfermedad. No se muera. En el nombre de Jesús, yo sé que todos tenemos que morir. De alguna manera u otra nos vamos a morir. Hay gente de hecho que se ha muerto por enfermedades. Pero quiero enseñarle hoy que si usted es un hijo de Dios, no tiene que aferrarse a morir por esa enfermedad. Tiene que hartarse de la misma. Tiene que estar asqueado de la misma y decir: no voy a seguir en esta condición. Y en el nombre de Jesús voy a creer ahora. Voy a creer que voy a recibir mi milagro. Entonces créame que las cosas
van a empezar a tener el verdadero giro y va a empezar usted a conocer el propósito de Dios sobre su vida. Miramos a los discípulos resucitando personas. En la Biblia miramos los discípulos que donde se movía y había una necesidad de enfermedad, eran sanados, sanaban a la gente. Dice que Pedro cuando caminaba la gente sacaba, era tanta la fe que había en el nombre de Jesús, que sacaban a la gente a las calles para que la sombra de Pedro pasaba y fueran sanos. Y eran sanos. Pero no era la sombra, era el nombre de Jesús que ellos andaban, era el nombre en el cual predicaban. Y la gente estaba tan aferrado a la fe que dijeron, no vamos a dejar pasar esta oportunidad de milagros. No necesariamente usted tiene que esperar un día específico escogido por un predicador para hacer milagros. Dios no puede ser coaccionado. Yo no puedo coaccionar a Dios y decir, tal día vas a sanar, Señor. Dios está sanando todos los días. La sangre de Cristo sigue vigente todo el día, las 24 horas. 24/7, dijo alguien, 24 horas, los 7 días de la semana, 30 días del mes. La sangre de Cristo, el nombre de Jesús sigue vivo y sigue sanando. Usted puede ser sano en su casa, allí en el mueble, en su cuarto, ahí donde está ahora. No necesariamente tiene que estar en la iglesia. Lo que vale es la fe que usted está teniendo. Lo que vale es esa manera que se está aferrando al nombre de Cristo para recibir su milagro. Es más, va a haber momentos que no necesita que nadie le ponga las manos. Dios mismo se va a encargar ahí donde está ahora. ¿Por qué? Porque los milagros no dependen de un día, no dependen de un predicador, no dependen de una cruzada, no dependen de una reunión en sí. Dios no está ajustado a una reunión, Dios no está ajustado a un templo, Dios no está ajustado a una cruzada, Dios no está ajustado a un evento, Dios no está ajustado a un retiro, a un encuentro. Dios, nadie lo puede ajustar, nadie lo puede encerrar, nadie puede hacer una cajita y meter a Dios ahí, porque Dios es multiforme en su forma de trabajar, en su forma de hacer las cosas. Hay muchas maneras que Dios hace las cosas. A Él no lo podemos ajustar nosotros predicadores, y usted puede ser sano ahorita mismo que yo estoy predicando. ¿Y qué? Si Dios es soberano en la manera de trabajar. Dios es soberano. Y creemos en su soberanía y creemos en su autoridad y su poder. Cuando los discípulos caminaban por las calles, la gente era sanada. Donde ellos se movían, la gente era sanada. Ahora hay que esperar un evento para poder ser sanado. Imagínense, qué torcidos estamos. Estamos más torcidos que saber qué. ¿Quién le dijo a usted que usted tiene que esperar un evento, tiene que esperar que se haga un ayuno para ser sanado? ¿Que tiene que esperar allá que venga el predicador de otro país para que usted lo venga a sanar? ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le metió eso? ¿Quién le vendió eso a usted? Yo no veo en el evangelio ese tipo de cosas. Yo no veo ese tipo de evangelio que dijeron, bueno, esperemos a Pedro porque la cruzada que va a hacer, ahí se van a sanar todo. Pedro dice que por la calle iba caminando y la gente iba siendo sanada. Esa es la verdadera, esa es la gloria que Dios quiere que nosotros vivamos en esta tierra. Me llama la atención una palabra que veo en Juan, en la oración de Jesucristo, 17:22 de Juan, dice: la gloria que me diste, yo se las doy a ellos. La gloria tiene que ver con la manifestación que se da en el cielo. La gloria de Dios es el mismo rostro de Dios, la personalidad de Dios en esta tierra. O sea, Jesucristo, la gloria que le dio el Padre a Él, nos la dio a nosotros. La forma, o sea, la gloria es la forma del cielo. Entonces, cuando nosotros recibimos la gloria de Dios, cuando Cristo dice, la gloria que me diste se la doy a ellos, está diciendo la manifestación, la personalidad, la forma, la manera de trabajar, lo que se ve en el cielo, cómo se mueve el cielo, ahora se va a mover en ellos aquí en esta tierra. Por eso cuando ellos caminaban y donde andaban, la gloria de Dios andaba con ellos. ¿Qué pasaba? La gente tenía que ser sano, porque en la gloria de Dios no hay enfermedades. En el cielo no hay enfermedades. En el cielo no hay ángeles que están enfermos. Allá hay sanidad. De hecho, hay un árbol, dice que da 12 frutos y que cada fruto es la sanidad para las naciones. Qué increíble, hay un árbol de sanidad. El río mismo es un río de sanidad. ¿Se puede imaginar usted lo que se mueve en el cielo? Por eso allá también dice que no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza. Y ese es el cielo, queremos trasladarlo. Debemos tener el cielo aquí en la tierra. Decía el Señor: he aquí el reino de Dios con vosotros.
Hay gente que solo espera, dice, algún día voy a estar bien cuando esté en el cielo. Dios quiere que estemos bien aquí en la tierra, que estemos sanos, que estemos bendecidos. Y no hablo de dinero, porque la bendición no tiene que ver con las cantidades de dinero que usted se puede estar imaginando. La bendición tiene que ver que usted tenga salud, que usted esté sano, que sus hijos estén sanos, que usted tenga sus 3 alimentos, 3 comidas diarias. Eso es un milagro. Esa es bendición, esa es prosperidad. Que usted esté sirviendo a Dios, amando al Señor, ese es un milagro. Que esté bien en su matrimonio, que esté bien en su hogar, ese es un milagro, esa es una prosperidad, esa es una bendición. Entonces, cuando los discípulos caminaban donde ellos fueran, pasaban cosas extraordinarias. En el libro de Hechos habla del apóstol Pablo que los trapos de Pablo los usaban, los llevaban a otras partes y la gente era sanada. Era increíble lo que pasaba, la manifestación era impresionante. Los mantales, ¿cómo se llama? Los pañuelos que él usaba, dice que se lo llevaban a la gente endemoniada y eran libres. Se puede imaginar el mover que ellos caminaban. ¿Por qué? Porque ellos tenían una convicción de que Jesucristo era el Hijo de Dios y que no quería ver a su pueblo enfermo. Una de las leyes que le da Dios a Moisés es que le dice que no debe de haber ningún enfermo en el pueblo, en el campamento, no deben haber enfermos. Y cuando había un enfermo lo sacaban, sobre todo si era de lepra, que se llenaba, lo sacaban del campamento y esperaban hasta que fuera purificado. Allá 7 días tenían que esperar, entonces el campamento se detenía. Eso es una señal de que cuando tenemos gente enferma dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo no funciona bien y deja de caminar, deja de avanzar. ¿Qué le podemos decir a la gente nosotros? ¿Cómo le vamos a presentar a un Cristo poderoso, a un Cristo que sana si nosotros estamos mal, estamos enfermos? ¿Cómo nosotros le podemos garantizar a la gente, ven a Jesús y Él va a sanar tu alma, va a sanar tu corazón, va a sanar tu cuerpo, si nosotros estamos enfermos? La iglesia de Cristo está enferma. Y no digo, algún día nos vamos a morir, yo le digo, Dios nos va a llevar de alguna manera, algún accidente, algunos de muerte natural. Yo prefiero la muerte natural, muerte, ahí quedarse ya dormido, como dicen. Pero hay otros que van a morir de muchas maneras, pero le digo algo, hay gente que no ha llegado el día de su muerte y ya se están muriendo. No acelere el día de su muerte. Cuando usted deja de creerle a Dios, está acelerando el día de su muerte. Dice la Biblia que el necio acelera el día de su muerte. Y cuando usted deja de confiar que Dios puede hacer un milagro en su vida, está acelerando el día de su muerte. Usted está confiando en la ciencia, en la medicina, pero se olvidó que hay uno que puede sanar. ¿Recuerda aquella mujer del flujo de sangre? Ya 12 años del flujo de sangre, muchos doctores la habían atendido, la habían afectado más. Su dinero lo había gastado, ya no había nada más que hacer. Lamentablemente los seres humanos necesitamos llegar a un extremo para empezar a confiar en Jesucristo. Usted no espere llegar a un extremo de quedar pobre económicamente y de quedar mal, aún más mal de su cuerpo, buscando medicina y que no la encuentra. ¿Por qué no se aferra ahora mismo a la fe? Aférrese a un milagro de parte del Señor. Necesitamos una manifestación de Dios sobre nuestros ministerios de sanidad, de milagros. La Biblia desde que comienza, hermano, está llena de milagros. No nos debe sorprender los milagros. No nos debe sorprender los milagros. Los milagros deberían de ser normal para nosotros. Los milagros deberían de ser normal para nosotros. Hay gente que se sorprende cuando ve milagros. Debería de ser normal. Porque la Biblia, desde que comienza, usted la lee, empieza con un milagro. Dice que Dios creó los cielos y la tierra. Ese es un milagro. Dice la Biblia que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Dice que las estrellas fueron creadas. Dice que eso es un milagro. La Biblia comienza con milagros, termina con milagros. ¿Por qué hemos dejado de recibir esos milagros? ¿No será que nos hemos acomodado a las enfermedades y a lo que el diablo nos dijo? Que Dios te puso esta enfermedad. Dios no le pone enfermedad a nadie. Si usted está con cáncer, Dios no le puso ese cáncer. Eso es un demonio que se lo puso. Si usted está con problemas de enfermedades, no fue Dios, porque Dios no quiere ver enfermos, sobre todo, estoy hablando sobre todo del pueblo de Dios. Porque los que no son creyentes, probablemente algunos creen mucho mejor que Dios puede sanarlos.
que los mismos cristianos. Necesitamos aferrarnos una vez más. Necesitamos aferrarnos. Número 2, le decía, hartarse de la situación y accionar. Accionar. Cuando la mujer del flujo de sangre oyó la fama de Jesús, dice la Biblia que esta mujer accionó, se fue. Era una mujer que no tenía ni fuerza para caminar y se fue haciendo camino para llegar a Jesús, porque era una gran multitud. Y dice que solo tocó el borde de su manto y fue sanada. Dice la Biblia que esta mujer, a pesar de que no había fuerza, a pesar de que ella lo ha probado todo, ya había gastado todo, esta mujer sacó fuerzas donde no tenía, accionó y fue y recibió el milagro. Usted necesita creer, necesita hartarse de la situación que está y necesita accionar. Necesita decir, Señor, quizás hasta hoy tengo fe, pero no he accionado mi fe. Ahora voy a empezar a accionar declarando que soy sano. Y esa es la acción que usted debe tener. Empezar a declarar, a creer que usted es sano en el nombre de Jesús. Que no se va a morir de esa situación. Como decía el Job, no moriré. No moriré. David decía estas palabras, no moriré. No moriré, sino que veré y contaré las maravillas del Señor. Usted no va a morir de esa enfermedad. No importa si esa enfermedad le ha impedido trabajar, mantener su familia, le ha impedido moverse normal como se mueve todo ser humano. Usted no va a terminar mal. Usted necesita creer a un milagro. No importa si son problemas cerebrales, problemas del corazón, cáncer, no importa la enfermedad, cómo se llame, el tamaño que tenga. Yo conozco a un Dios todopoderoso que puede hacer milagros, que es más grande que cualquier otro nombre. No hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro nombre, no importa cómo se llame la enfermedad. El nombre de Jesús puede romper con toda actividad demoníaca y con toda enfermedad. Y esta tarde vamos a orar en el nombre de Jesús. Yo no sé si hay gente enferma, si quiere que oremos ahora por usted. Si quiere que oremos por usted, puede enviar mensajes, puede llamar, puede enviarme mensajes a mi teléfono también, al número de la iglesia. Puede enviar o llamarnos si quiere. Puede escribirme al 94647002 si usted quiere escribirme ahí al WhatsApp o un mensaje normal. Llamadas no le atiendo en el teléfono, solo hay el teléfono del canal. Si usted quiere que oremos por algo que usted está pasando, vamos a creer al Señor. Vamos a creer. Necesitamos unir nuestras fe. La fe suya, la fe mía, para creer a Dios un milagro. Jesucristo en una ocasión, cuando le llevaron a aquel paralítico, dice que 4 amigos lo llevaron. Él estaba en la casa ministrando, impartiendo la palabra, sanando a la gente. Y dice que estos 4 amigos, era tanta la fe que tenían. Mire, eso es una fe, yo le llamo, eso es una fe agresiva. Esa fe que tienen estos 4 amigos que habla la Biblia, es una fe agresiva. Y esa es la fe que necesita Dios ahora. Una fe agresiva. Estos 4 amigos de este enfermo, cuando vieron llena la casa, no se quedaron, está lleno, regresémonos. Ay, no pasó nada hoy, oré al Señor que me sanara y no pasó nada, ya no vuelvo a orar. ¿Cuánta gente dice lo mismo? Ellos no, ellos dicen, se fueron al techo, hicieron un hoyo y metieron al paralítico por ahí y lo pusieron enfrente de Jesús. Eso es una fe agresiva, porque tener la osadía de romper un techo ajeno, ya se puede imaginar que alguien llega a su casa, hermano, y le rompa el techo porque ahí hay un milagro que andan buscando. Yo no sé cómo me pondría. Yo creo que usted, en vez de darles el milagro, pelearía con ellos por el techo que le rompieron. Jesús no hizo caso a eso, solo vio la agresividad que había en ellos, la fe increíble que había en ellos. Impresionante. Impresionante. Necesitamos de ese tipo de fe, una fe agresiva, una fe que nos lleve a más allá de los límites,
que podamos romper esas barreras, esos paradigmas, esos formatos humanos, esas ideas humanas, esos pensamientos que tenemos que no son de Dios, esas cosas que han venido, enfermedades que han venido, que decimos, esto es de Dios. No es de Dios. Ninguna persona que esté enferma está enferma de parte de Dios. Entonces necesitamos, hermano, tener una fe agresiva. Cuando Jesús vio a la fe de estos 4, le dijo al paralítico, vete en paz, tu fe te ha salvado. Pero ellos iban por un milagro. Y le dijo, toma tu lecho y anda. Sanó al enfermo. La fe agresiva de aquellos 4 provocó la sanidad. La fe de aquel hombre que llevaban paralítico, probablemente hasta él fue el de la idea de que lo metieran en el techo. Entonces esa fe es la que necesita Dios para hacer lo que necesitas que Él te haga. Si usted se atreve esta tarde, oh santo Dios, aleluya. ¿Sabe? Siento a Dios esta tarde. Siento al Espíritu Santo. Siento que Dios va a hacer milagros impresionantes en los hogares ahora. Ahora, en el nombre de Jesús, si usted está enfermo, sea sano, hermano. Reciba su sanidad. Ponga su mano ahí donde usted está dolido, donde usted tiene problemas, cualquiera que sea la enfermedad ahora mismo. Le ordenamos que suelte los cuerpos en el nombre de Jesús. Ahora, si es el cáncer, atamos y ligamos al demonio del cáncer y lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Tumores desaparecen en el nombre de Jesús. Le ordeno a toda enfermedad del corazón. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Hay demonios que atacan el corazón de los seres humanos. Ahora mismo esos demonios que están atacando el corazón. Hay mucha gente muriendo del corazón. Pero ahora mismo le ordeno a esos demonios que suelten las vidas de aquellos que están con problemas en el corazón. En el nombre de Jesús. Señor, en esta hora, con la autoridad que tú me das en tu palabra, de echar fuera demonios, de sanar a los enfermos. Tu palabra es viva y eficaz. Por la llaga de Jesucristo hemos sido curados. Yo le ordeno a cualquier persona, a los cuerpos que están enfermos, que sean sanos en el nombre de Jesús. Le ordeno a tu cuerpo que funcione de la manera normal y de una manera sana en el nombre de Jesucristo. Todo aquello, problemas, toda situación que está afectando tu vida, todo ataque, toda opresión, toda aflicción que estás teniendo por enfermedades, ahora mismo son reprendidas en el nombre de Jesús. Son echadas fuera. Reprendemos la enfermedad. Reprendemos la enfermedad del SIDA en el nombre de Jesús. Oh, gloria, sí, Señor amado. El demonio de SIDA ahora mismo lo atamos y lo ligamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Señor, te ruego, Padre, por la sanidad de esta persona. No sé, siento en mi espíritu que hay personas que están siendo sanadas por enfermedades producidas por el mismo pecado que ellos han hecho. Señor, te sana ahora, no es para que volvás a lo mismo, sino para que le sirvas. En el nombre de Jesús. Sé sano de toda enfermedad incurable. Has estado esperando morir ya. Pero Dios te trae vida esta tarde. Recibe vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús recibe vida. Sé libre. Libre en el nombre de Jesús. Hay gente poseída por demonios. Ahora mismo, personas adictos a la pornografía, a la masturbación, a la inmoralidad sexual, al adulterio, a la fornicación. Has estado adulterando, tu esposa no sabe, pero ahora eres libre en el nombre de Jesús. Y estás sirviendo. Estás sirviendo y has estado adulterando, ¿sabes? Dios te está hablando a ti. Y eres un hombre. Y Dios te está hablando. Dios te está hablando y te está diciendo, te he guardado, te he cuidado por amor a mí mismo. Pero has continuado en el pecado, dice Dios. Pero hoy te libero de esas ataduras del adulterio, dice el Señor. Sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre, varón. Tú que me estás viendo. Ahora te sorprendiste. Eres tú, en el nombre de Jesús. Sé libre de esa adicción del adulterio.
En el nombre de Jesús. Santo Dios. Gloria, aleluya. Todos problemas en la cadera ahora mismo son sanados en el nombre de Jesús. Problemas de la vista, en el nombre de Jesús. Ordeno a tus ojos que empiecen a ver bien. En el nombre de Jesús de Nazaret. Problemas de audición, ahora mismo oyes correctamente. En el nombre de Jesús de Nazaret. Creemos a cosas grandes, Padre, que tú estás haciendo ahora. Ay, Santo, creemos a cosas impresionantes que estás haciendo ahora en los hogares. Oh, sí, Señor. Declaramos que habrán testimonios vivos de gente que ha sido sanada esta tarde. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, te ruego por problemas estomacales, por problemas en el colon, que hay gente que está sufriendo de esa situación. Te ruego ahora que sanes esta noche, esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Para ti no hay nada imposible, Dios eterno. Problemas de circulación de la sangre, ahora mismo le ordeno a la sangre que fluya de una manera correcta y de una manera normal en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Problemas de huesos, dolores de hueso, ahora mismo artritis, desaparece en el nombre de Jesús de Nazaret. Le ordenamos a la artritis que suelte los huesos. Que la gente que ha tenido problemas en sus manos, ahora esa circulación, esos problemas en los huesos empiezan a funcionar correctamente en el nombre de Jesús. Hay gente con problemas en las manos, ahora empieza a mover sus manos porque Dios está obrando ahora en tu vida, en tus manos, en el nombre de Jesús. Problemas en los pies ahora mismo. Esos huesos de tus pies ahora mismo. Prueba, muévete, salta si es posible. Sé sano en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, esta noche, esta tarde. Tu palabra cobra vida esta tarde, Señor. Tu palabra cobra vida, Señor amado. Es tiempo, Señor, que tu pueblo vea como normal las maravillas que tú estás haciendo. Estás harto que tu pueblo tenga fe para el futuro y han olvidado la fe del presente. Gracias, Jesús. Necesitamos fe para el momento, para el presente, para ahorita que estamos viviendo. Señor, te damos gracias. Bendigo tu nombre, Jesús amado. Sabes, siento la presencia de Dios fluyendo de una manera impresionante. Siento al Señor. Gloria, aleluya. Su gloria es real. Yo no sé si hay gente, hermano. Hay gente ahí sedienta de la presencia. Recibe esta tarde más sobre tu vida en el nombre de Jesús. Si has estado sediento por la presencia de Dios, recibe, llénate esta tarde. La gloria de Dios está fluyendo en tu hogar ahora en el nombre de Jesús. Siento al Señor de una manera impresionante. Sí. Sí, Señor. Querido Dios, te amamos. Querido Dios, te amamos. Espíritu Santo, te amamos. Tú reinas, Señor. Tú gobiernas sobre nosotros. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Eres el dueño de nuestros corazones. En esta hora te damos gloria a ti, Señor. Te damos alabanza. Gracias, Señor. No sé si hay mensajes. No. Te damos gracias. Honramos tu nombre. Bendecimos la vida de cada uno esta tarde. Crea cosas mayores. Para cerrar. A veces leemos escrituras y las tomamos a la ligera. El 14:12 de San Juan dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Voy a volver a leer esta escritura. De cierto os digo, que el
el que en mí cree, si usted es creyente en Jesucristo, mire lo que va a pasar. Las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. ¿Cuáles fueron las obras de Cristo? Cristo levantó muertos, Cristo levantó paralíticos, Cristo dio vista a los ciegos, le dio oído al sordo, le dio audición al sordo. Con Cristo habló el mudo. ¿Qué obras las que hizo Cristo? Le dio liberación a los poseídos, salvó a los perdidos, y dice que esas obras y mucho más vamos a hacer. Yo no sé por qué no nos hemos apropiado de esta escritura. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? Yo no pierdo nada en orar por los enfermos. Yo no pierdo nada, no es mi nombre que estoy poniendo, es el nombre de Jesús. Yo te reto, hermano, tú que eres un ministro de la palabra. Empieza a dejar media hora para orar por sanidades. Predica media hora y ora media hora por los enfermos, media hora por la gente que necesita liberación. Y vas a empezar a ver, siervo del Señor, en tu iglesia un mover impresionante de la presencia de Dios. Pero empieza a hacerlo. Empieza a hacerlo. Que tu letra, que tu predicación no solo sea la letra nada más. La gente ya escuchó lo suficiente, ahora quieren ver una manifestación real del poder de Dios. Necesitamos movernos en ese nivel. Que Dios le bendiga a cada uno esta tarde. Gracias por su atención. Bendiciones, nos vemos el próximo jueves, si así Dios lo permite. Bendiciones.